Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Bienvenidos y bienvenidas a Mario Fernando Piano, el programa de opinión más antiguo de la televisión colombiana. No me lo van a creer, ya vamos llegando a 800 entrevistas en los últimos 17 años y sigo tan campante como Johnny Walker. Desde hace varios años tengo una relación laboral y una relación de amistad con el pastor y doctor John Milton Rodríguez. Nos conocimos porque me visitó en alguna oportunidad y me dijo que quería estudiar la posibilidad de montar una universidad en el norte de Cali. Pues me pareció un proyecto demasiado ambicioso, pero me le medí y hoy en día CUDES es una universidad con todas las de la ley que funciona en el norte de Cali y que va viento en popa. Yo colaboro con ellos. Entonces he sido muy amigo del pastor, de la señora, que también es mi gran amiga, y de toda su familia. Y hoy, pues de nuevo lo tengo aquí en mi programa, lo he invitado porque hay cosas muy importantes que yo considero que es bueno que la opinión pública conozca. O ya lo conocía. Pastor John Milton, bienvenido. Emer, buenos días. Es un gusto de nuevo estar con usted. El gusto es todo mío estar contigo. Gracias, pastor. Bueno, la pregunta obligada. Usted, pastor John Milton, presidente de la fundación que Misión Paz a las Naciones, que tiene pues una cantidad de feligreses, si se puede llamar así, usted ahora ha decidido pues no colgar los hábitos, si se pudiera ser la palabra, pero sí dedicarse a la política. Entonces, lo de siempre, ¿usted sí cree que religión y política mezclan? ¿Usted sí cree que está bien que siendo pues un pastor de una iglesia se meta a estos vericuetos de la política? ¿Por qué no le cuenta a la opinión pública qué ha motivado esa mutación de John Milton Rodríguez? Bueno, la participación de un ciudadano en diferentes instancias de la sociedad hoy en día ya no es una opción. Realmente estamos frente a una sociedad que demanda ciudadanos integrales, que atiendan con toda importancia temas de familia, también los temas de fe, pero también los temas de gobierno y los temas de Estado. Nosotros estamos bajo una concepción, en el caso mío, en mi concepción de fe, nosotros venimos de una reforma protestante de hace 500 años, y esa reforma se sucedió... Ustedes son protestantes. Correcto. Okay. Y esa reforma se sucedió como una respuesta a un oscurantismo que vino a la fe en el siglo III con ocasión de la participación de Constantino en temas de fe para aislar la ciudadanía de poder participar u opinar en temas de Estado. Y los encerró en un concepto de religiosidad para él tener el dominio y no ser ni fiscalizado ni ser expuesto pues a la crítica ciudadana. Por el contrario, tratar de, más bien a través de esto, de lograr como una bendición de la parte religiosa sobre sus caprichos y desmanes como gobernante. La reforma entonces lo que hace es volver al ciudadano en su vida de fe a la enseñanza de Cristo, que nunca mostró una iglesia cultista, ni una iglesia de carácter privado, ni una iglesia pública. Jesús siempre manifestó recorrer las ciudades y las aldeas. El 80% de los milagros de Jesús se hicieron por fuera de las sinagogas. Jesús denunció la hipocresía de los líderes religiosos de la época que trataban de encerrar a la gente y que la gente no participara y no opinara de la opresión del Estado romano de aquella época. Adicionalmente a eso, esos tres grandes reformadores, Lutero, Wesley y Calvino, trajeron a la luz la claridad de la libertad de conciencia por la parte de Martín Lutero,
el Estado moderno que hoy conocemos como Le hago un división. paréntesis. Cuando yo estuve estudiando en el Colegio Bermans, cuando veíamos Historia Universal, que nos enseñaba Carelápiz, un cura muy querido, oiga, Martín Lutero y todo esto, Calvino eran lo peor del mundo, pues, Claro. eran pues unos, pero lo peor de lo peor. Claro, Continúe. claro, ellos movieron el statu quo. Claro. Eso era terrible. Entonces Lutero trae otra vez a la luz la libertad de conciencia. Juan Calvino manifiesta lo que es la división de los poderes, que no pueden estar concentrados en un monarca, y la libre decisión de un pueblo, que hoy conocemos como democracia. Y ese conjunto de reforma a nivel de Estado, hecho por este ministro del Evangelio, se conoce como Estado moderno. A nivel de economía, Juan Wesley protesta contra el dominio de los señores feudales, muy pocos teniendo acceso a la propiedad privada, y fue Juan Wesley el que establece lo que conocemos como economía en desarrollo o acceso a propiedad privada, que es el resultado de que una persona, si es responsable con su trabajo y buen administrador de los recursos, también tiene acceso a la propiedad privada. En Colombia particularmente, los partidos políticos son fundados en el año 1848, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, son 170 años. Sin embargo, la participación de la Iglesia Cristiana tiene 185 años en Colombia. El primer ministro de guerra que tuvo Colombia fue un hombre cristiano, fue un hombre cristiano protestante, venía en la Legión Inglesa a acompañar, a ayudar a la conformación de la República de Colombia. En el año 1991 fue un pastor, el doctor Jaime Ortiz Hurtado, quien lidera en la constituyente la libertad religiosa, la libertad de culto y la libertad de expresión. Y en el reciente tiempo, con el proceso de la defensa del matrimonio, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución, la defensa de los derechos de los niños, el tema del acuerdo de paz y la reforma tributaria, fuimos varios pastores los que nos expresamos en inconformidad y en propuestas serias para salvaguardar la estabilidad social y económica del país. Mucho más allá de la Iglesia Católica. Sí, claro, porque, repito, ellos están bajo un protocolo que viene del siglo III con Constantino, que es mucho más cultista que pública. Aunque sabemos que hay otras situaciones enmarcadas dentro del poder, como lo manifiesta obviamente el ejercicio del Vaticano. En el caso nuestro, en la parte conceptual, en la parte histórica y en la parte ya personal, uno como pastor MF, cuando tú lo sabes, con el tema de la universidad, con el tema de la fundación, los niños que atendemos desplazados por la violencia del conflicto armado, toda esta problemática del acuerdo de paz, el ser parte, tuve la oportunidad de ser parte junto con otros dos pastores en representación de la sociedad civil y la iglesia cristiana, de redefinir y revisar el acuerdo de paz frente al gobierno, la comisión del gobierno, en cabeza del doctor Humberto de la Calle Lombana, y luego ir a La Habana y reunirnos con los jefes guerrilleros a tratar de traer un contraste, una revisión de un acuerdo que obviamente fracasó el 2 de octubre, y derivado de esa experiencia, más lo que acabo de compartir de mi experiencia propia, de ver el dolor de los niños, el dolor de la gente, un país que su economía va cada vez de capa caída, la salud, que es un derecho fundamental, completamente desatendida, la educación completamente exclusivista, donde tenemos 500.000 jóvenes que terminan su bachillerato y solamente 200.000 tienen acceso al tema de la educación superior, del ambiente natural completamente despedazado, paraísos ecológicos completamente abandonados, 8.400.000 víctimas sin una ley marco que las ¿Por qué se demoró tanto en darse cuenta, pastor? Yo pienso que hay unas situaciones que uno como que se atreve, a los colombianos pasa eso, ¿no? Por eso nos dicen que Colombia somos el segundo país más feliz del mundo. Es decir, como que uno está como que esperando que los mismos puedan cambiar. No, pero los mismos siguen con las mismas. Y creo que nos cansamos como pueblo cristiano de ser un eco intrascendente en las decisiones mayores de la nación, y hemos decidido ser una voz firme y que sólida. También los políticos de siempre, no demos nombres, se abusaban de ustedes, es decir, les prometían que iban a hacer unas cosas y finalmente los terminaban engañando. Es la misma situación que creo que la sociedad civil en general en Colombia manifiesta. Nosotros somos parte de la misma sociedad que ha sido defraudada y que ha sido engañada. Pero pienso que la queja no lo soluciona nada, y a punta de marchas tampoco podemos resolverlo todo. Tenemos que tener una expresión dentro de la democracia, dentro de la ley, que podamos de esa manera ser contundentes, raizales y trascendentales en nuestra expresión. No más un eco intrascendente, sino una voz sólida y firme en la democracia del país. Estamos con el pastor John Milton Rodríguez aquí en Mario Fernando Piano. Ya volvemos con ustedes.
Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Bueno, entonces, retomando lo que usted nos ha manifestado, deciden entonces involucrarse en la vida política del país a raíz del no y a raíz del sí, ¿ok? Pues más allá de eso, MF realmente es como la gotica que rebasó la copa. Ya veníamos en una gran inconformidad hace muchos años, obviamente con la expectativa de que algo se pudiera mejorar, pero el último cuatrenio ha sido fatal para este país. Entonces nosotros nos hemos organizado, el 75% de la cristiandad en Colombia se ha reunido alrededor de Colombia Justa Libres. ¿Cuántos cristianos hay en Colombia? Calculamos cerca de 10 a 12 millones de cristianos en el país, unas 11.000 iglesias, 11.000 templos cristianos que funcionan todos los domingos o los fines de semana. Y por eso, digamos, independientes, somos muchas denominaciones, la cristiandad es muy plural, hay diferentes expresiones, iglesias históricas, iglesias pentecostales, iglesias posmodernas, iglesias modernas, pero nos une el mismo concepto de ver la nación y la necesidad de la población más vulnerable del país sin ser defendida y sin ser atendida. Ustedes agrupan el 75% del cristianismo de Colombia, que son más o menos 7, 8 millones de habitantes. Correcto. Sabiendo también que tampoco es que esos 7 millones se expresen democráticamente. Pasa el mismo fenómeno con el resto de la ciudadanía en Colombia, donde la abstención es altísima, entre el 56 al 60%, y otros que sí se manifiestan pero votan en blanco. Eso pasa también en la cristiandad. Entonces, pero sí decidimos empezar a tomar un terreno de trabajo específico por la gente. La política realmente en su expresión, hoy la gente le hartera escuchar esa palabra, porque ha sido tan mancillada que la gente le toma desconfianza y hasta estupor. Pero la política entendida en la cosmovisión de lo que es el servicio es algo muy bello. Número uno, porque la política tiene un brazo que es la parte de la legitimidad, que es cuando aquel ciudadano público le sirve a la comunidad, le sirve a la gente vulnerable, y luego, resultado de eso, se hace digno de ser elegido. Legitimidad te da elegibilidad. Entonces, deciden fundar un partido político. Sí, señor. ¿Ok? Una organización. Rápidamente cuéntenos cómo es que se funda un partido político en Colombia. Con muchas dificultades. Me imagino. Porque estamos en contra de todo, la ley está hecha definitivamente para que nuevas expresiones no entren. No lo sucedido con el general Mendieta fue traumático, fue una víctima del conflicto armado y él se trató de sujetar plenamente a cada punto de la ley y no lo logró. Primero, piden una cantidad de firmas, piden 50.000 firmas, nosotros tuvimos 7 semanas en nuestro ejercicio práctico de conseguir para 50.000 firmas, recogimos 420.000 firmas para instancias del Senado de la República. A la semana, porque al 11, digamos en este periodo fueron como unos 80 grupos significativos de ciudadanos que mencionaba el general Mendieta que iniciaron su proceso de recolección o de aspiración a ser grupos significativos de ciudadanos, pero el 11 de diciembre del año pasado solamente se presentó el movimiento de él y el movimiento nuestro. A la semana, que era la revisión de firmas, quedó descalificado su movimiento, algunas firmas no pasaron, entonces no alcanzaron a tener las 50.000 firmas legalizadas, y el movimiento nuestro se descalificaron solamente el 15% de las firmas, que es la descalificación de firmas más baja, frente inclusive a lo que recuerdan las firmas presidenciales o candidatos presidenciales, que en promedio entre el 48 y el 57% de las firmas de ellos fueron descalificadas. Luego de eso hay que pagar una póliza. Solamente para el Senado hay que pagar una póliza cercana o superior a los 30 y algo de millones de pesos, pero adicionalmente a eso hay que elaborar un CDT de garantía o unas garantías reales reservadas para el gobierno cercana a los 300 millones de pesos solamente para el Senado. Con esas firmas alcanzamos a inscribir la lista al Senado y la Cámara del Valle y la Cámara por Bogotá. Es decir, ustedes tienen un candidato al Senado que es John Milton Rodríguez. Tenemos 35 candidatos en una lista cerrada. Ya, correcto, ok. Usted encabeza. Sí, señor. Ok. Y unos candidatos a la Cámara. En el Valle del Cauca está nuestro común amigo José Ríos. José Ríos, Ajá. ok. Y en la Cámara de Bogotá el doctor Carlos Eduardo Acosta.
Entonces, esta elección va a ser el próximo 11 de marzo. 11 de marzo. Entonces, somos un grupo significativo de ciudadanos, todavía no somos un partido. ¿Cuándo nos constituimos como partido? Si la ciudadanía nos da la oportunidad de representarles, porque esta es una propuesta incluyente para los 50 millones de colombianos. No es un partido que busque el beneficio de un grupo religioso en particular, porque una cosa es el trabajo de la iglesia y otra cosa es el trabajo público que debe beneficiar a toda la ciudadanía por igual. Si la ciudadanía nos da su bendición, su oportunidad, la oportunidad, y sacamos mínimo 500.000 votos, ya somos un partido. Que eso es la siguiente meta. Es decir, ahí no hay problema, no hay problema. Ok. ¿Y el partido cómo se llama? Colombia Justa Libres. Colombia. Aquí lo estamos viendo. Sí, es el del león. ¿Y por qué tienen un león, el león de la metro? El león tiene varios significados. A nivel del pueblo creyente, católico, evangélico y toda clase de expresión de fe, inclusive en la comunidad judía, el león significa o representa el león de la tribu de Judá o el Mesías. Y lo hacemos por el respeto. También el león está en la Peugeot, claro, de los vehículos franceses. Claro. Tiene un significado, y es que la máxima autoridad en todas las naciones es Dios, y es de honra para Él. Pero más allá de eso, ya en lo que significa en la parte de la misión que tenemos nosotros, el león no reconoce territorio que no pueda conquistar, nunca echa para atrás, y siempre está cubriendo y salvaguardando el equilibrio y el balance dentro de la creación. Usted acaba de mencionar a los judíos. ¿Los judíos están con ustedes? Estamos en acercamiento de varios dignos representantes de la comunidad judía. Ellos son personas muy serias. Y religiosamente ustedes están identificados en muchas cosas. Ambos reconocemos a Abraham como la manifestación del padre de la fe. Reconocemos en nuestras raíces de Abraham nuestras condiciones de pacto divino, y obviamente en las manifestaciones de las fiestas que ellos tienen, en sus prácticas judías respetadas también por nosotros, es el anuncio y la dignidad y el honor que merece Dios en las naciones, y obviamente coincidimos en la oración por la paz de Jerusalén. Bueno, la novena sinfonía tiene esta parte que se llama el himno a la alegría. ¿Por qué se identifican ustedes tanto con esta inspiración de Beethoven? Porque somos, por definición, abanderados de la reconciliación entre los hermanos, abanderados de la reconciliación en un país. Queremos un país reconciliado, donde las víctimas sean el centro de atención de toda la comunidad y toda la sociedad, donde la gente que fue ofendida, afectada, agredida, violentada, empezando por los niños y las mujeres, tengan su justa reivindicación y atención en medio de la sociedad colombiana. En ese orden de ideas, ¿ustedes qué proponen? Nosotros tenemos 7 banderas específicas. Colombia Justa Libre, lo primero que está proponiendo es que el país vuelva a considerar, a darle la prioridad a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Lo que pasó con esta niña en Medellín, una niña de 12, 13 años, agredida por una compañera de 17 años, que le generó una herida de 17 puntos de sutura, casi pierde su vida, nos muestra cómo Colombia necesita volver a dar prioridad a los principios y valores familiares. 1, 2. Dentro de ese orden de ideas, la familia debe ser el eje transversal de todas las decisiones de las políticas públicas del país. La salud es un derecho fundamental, MF. Y el Congreso de la República se ha demorado en reglamentar ese derecho fundamental que tienen todos los colombianos. Sin salud no hay posibilidad de una familia con bienestar. La educación debe ser accesible para todos, no puede ser un privilegio para unos. Tiene que volver a existir la educación también de carácter no solamente urbana, sino rural. La universidad pública rural, el SENA rural, la diversificación del bachillerato a nivel técnico para nuestros muchachos a partir del 7º, 8º grado, para que los chicos salgan con una capacidad de resolver temas en la vida y puedan mejorar su condición de desarrollo económico.
Lo segundo para nosotros, o lo tercero en ese marco de la familia, es la defensa de la vida. La eutanasia en Colombia. Colombia es uno de los únicos 5 países en el mundo, MF, que acepta la eutanasia como manejo de política pública en los temas de salud. Y es la mejor manera como los gobiernos se lavan las manos, aprovechando el dolor del enfermo grave o enfermo terminal y de la tristeza y la angustia de la familia, para simplemente mostrar esto como una instancia, como la única solución que hay de acompañamiento del Estado en una situación de esa, de una muerte asistida. Necesitamos unas políticas públicas que garanticen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con los debidos sistemas y atención de medicamentos y atención paliativa que requiere un enfermo terminal. Pero el gran segundo capítulo es la lucha contra la corrupción, 60 billones de pesos al año en corrupción, que son casi el 7% del Producto Interno Bruto, que le quitan empleo a nuestra gente, que le quitan oportunidad a nuestros muchachos, que le quita oportunidad a nuestras mujeres, que le quita oportunidad a las familias, pues no puede seguir ocurriendo. Necesitamos veedurías ciudadanas especializadas y profesionalizadas. Esa es nuestra propuesta, donde no solamente el corrupto simplemente gana su salario de la burocracia del país y a la vez participa de corrupción. El veedor ciudadano es voluntario y cuando le queda tiempo hace veeduría. Nosotros consideramos que hay que darle dientes a la veeduría ciudadana, un órgano o parte del órgano fiscalizador del país, pagado de tiempo completo, para que pueda de esa manera armónicamente cuidar el país. Lo tercero, necesitamos obviamente defender la Constitución y la institucionalidad. Nosotros no podemos permitir que ningún acuerdo por fuera de los acuerdos propios superen nuestra Carta Magna, que fue dada por el constituyente primario, que fue el pueblo el que dijo, la Constitución que queremos es esta. Y no puede ser que lo que el pueblo dice, 9 personas en la Corte Constitucional o acuerdos internacionales vengan a violentar la voluntad del pueblo colombiano. Lo cuarto es el modelo económico. Colombia tiene un modelo económico fatal en este momento. Nosotros nos convencieron desde el año 1989 en el gobierno del doctor Gaviria que la solución para Colombia era la apertura económica. Y luego entramos en una loquera de los TLC, muchos de ellos sin la debida evaluación de balanza comercial, que nos permita a nosotros una justicia en el proceso para nuestra comunidad colombiana, para nuestros colombianos. Resultado de eso, 114 millones de hectáreas es el área, la superficie de Colombia, 47 millones de hectáreas son sembrables, se siembran solamente 7 millones, 80% del campo desatendido, la industria nacional abandonada, 18 billones de pesos es el contrabando en Colombia, nos quita casi que 6 billones de pesos para el tema de la utilidad en el país, nos deja con más de 500.000 empleos sin dar a nuestra gente. Necesitamos una política económica responsable, una ley marco, un gran acuerdo nacional donde el Estado de forma como garante o garantista de que la comunidad, el campesino, el propietario, el mismo Estado que es propietario de gran parte de la tierra, hay un gran acuerdo nacional, una ley marco que garantice el uso de la tierra, una reforma agraria muy seria y que garantice que nuestro país, antes de estar rogándole y suplicándole a la OCDE que nos deje entrar a ser parte de ese lindo club, antes de ser competitivos, primero seamos competentes. La otra situación nuestra que nos preocupa es el ambiente natural. La parte ecológica cada vez está peor. El Estado se compromete a unos acuerdos y a unos negocios sin considerar la técnica ecológica. Un paraíso ecológico como Santurbán no puede ser mancillado simplemente porque es que la minería es la salvación de Colombia. Eso no es cierto. Entre otras porque, por ejemplo, lo que pasó con el río Rancherías y el río Cesar, que al ser desviados le quitaron la oportunidad a las tierras de Guajira de poder tener la posibilidad de producir. Resultado de eso, 4.500 niños en menos de 5 años han muerto de hambre. Nos preocupa inmensamente la atención de las víctimas. 8.400.000 víctimas, apenas 700.000 víctimas son atendidas. Nuestra propuesta como Colombia Justa Libres es una ley marco con COMPES, que sean vinculantes, y esto para la opinión pública que lo pueda hacer más asimilable para ellos. Es una ley donde se garantice que así como los victimarios le están dando elegibilidad política y participación y todo eso, las víctimas sean debidamente reivindicadas con compromiso estatal. Y por último, la defensa de las libertades, empezando por la libertad religiosa y la libertad de expresión. Esta situación tan malévola que pasó en Bolivia, este conato de protagonismo ideológico del presidente Evo Morales, judicializando a aquellos que compartieran su vida de fe, considerándolos casi como unos delincuentes condenables a 11 años, tuvo que la iglesia unirse para salir a protestar y bueno, finalmente derogó ese artículo.
pero eso no puede seguir pasando en las naciones. Nosotros tenemos que tener las garantías de cualquiera sea la expresión religiosa, sea respetada y no sea símbolo de burla. Hoy es un símbolo de burla. Hoy hablar de Dios en un juzgado, hoy hablar de Dios en un colegio, hoy hablar de Dios en el Congreso, es sinónimo de burla, fanatismo y de ser rezanderos. Es una falta de respeto hacia la libertad religiosa y hacia la libertad de expresión. Ya volvemos con ustedes, estamos aquí en Mario Fernando Piano, estamos con el pastor John Milton Rodríguez. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. La gente se preguntará, ¿este pastor qué pitos toca? ¿No? A mí me ha parecido que la vida personal y familiar suya es ejemplar. Y esta canción es una canción que le gusta mucho a la pastora que anda por aquí, pero lógicamente no puede salir, ¿no? Ni loca, dice. ¿Cómo es el aspecto familiar de John Milton Rodríguez? He aprendido que para uno durar en el matrimonio simplemente basta obedecer a tu esposa en todo y vas a ver lo que quieras. Okay. Tengo una maravillosa esposa que nunca ha estado atrás de mí, siempre ha estado bien al lado. Delante, oye, descuídese. No vienes adelante. Descuídese. Tengo 4 hijos, una hija preciosa de 28 años, otra hija de 26, 27, otra hija que va a cumplir los 25 años, ahora en el mes de marzo, y un hijo menor. Y nuestro temido Junior. John, que tiene 21 años. Soy, como digo yo, un prematuro abuelo, o abuelo prematuro. Tengo 3 nietos, una nieta de 4, otra nieta de 2 y un nieto de 1 año. Para mí la familia es el fundamento de todo. Si la familia está bien, todo va a estar marchando bien. Si la familia tiene situaciones difíciles, lo demás va a ser igualmente difícil. Y esa es mi condición. Amo profundamente a mi familia, es mi compromiso prioritario. No quisiera que nada la pusiera en riesgo. Están todos vinculados a Misión Paz, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Este es un proyecto que nos enamoró a todos y tengo la alegría de ver a mis hijos comprometidos en el proceso, no porque yo les diga o les instruya sobre cómo hacerlo, qué hacer, sino que ha sido realmente cada uno identificando su participación en este proyecto con la comunidad y cada uno lo ha asumido con mucha responsabilidad frente a la necesidad que tiene nuestra gente en Colombia. A mí me impresionó mucho un almuerzo que tuvimos hace ya algunos años con nuestro muy querido, el doctor Armando Lloreda Zamorano, que fue su jefe. Sí. Usted, según lo supimos en esa reunión, usted trabajaba en Lloreda Grasas y hacía unos rezos. Esto me lo contó Guillermo Ponce de León. Hacían unos rezos para cumplir las metas de ventas y de facturación. Usted se retira de Lloreda, donde tenía el oro y el moro, por decir algo. Era un cargo muy importante. Estamos hablando de una empresa muy destacada. Y usted se va con una mano atrás y otra adelante. Y Armando le dice a usted, pero usted ¿cómo se va a ir? ¿Para dónde se va? Usted tiene 4 hijos, usted tiene aquí casa, carro, beca, y usted dice, no, yo me voy de aquí. Pasan los años y hoy en día, pues, Misión Paz a las Naciones es una fundación muy importante, con unas grandes proyecciones.
¿Cómo logró eso? ¿Por qué usted manifiesta que un día le habló Dios y que Dios le dijo, John Milton, retírate de Lloreda y monta tu propia iglesia, y usted va y alquila una ramada por allá con 4 gatos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, empiezo por lo último. Yo en estos días estaba leyendo la Biblia y en el libro de Deuteronomio dice que cuando una persona dice que Dios le habló y después lo que dice que Dios le dijo no se realizó, pues simplemente Dios no le habló. O sea, Dios es muy pragmático en esto, ¿no? Y yo puedo hoy decir que Dios sí me habló. Es decir, porque tenía el riesgo, ¿cierto?, de que hubiera sido una suposición mía, una idea que estaba por ahí circulando, un buen anhelo, una buena intención. Pero al pasar el tiempo me queda la alegría en mi corazón y la satisfacción de decir que Dios sí nos habló y que Dios hasta este momento nos ha ayudado y nos ha bendecido. Porque uno en sus fuerzas no lo puede hacer. En aquella época, hace ya 18 años, 2 meses, cuando tomo la decisión de retirarme de esta linda empresa, el Grupo Lloreda S.A., a quien honro profundamente. Yo siempre honro mis jefes y las empresas. El Grupo Central Castilla Río Paila, el Grupo Mayagüez, son personas que nos dieron la oportunidad de levantar mi familia, de darle bienestar a mi casa, a mi hogar, de poder estudiar. Oiga, pero usted cuando se retira de Lloreda, vuelvo y repito, con una mano atrás y otra adelante, pues no fue hasta cierto punto como una irresponsabilidad de una iglesia, y entonces, ¿cómo así? Claro, ¿Ah? Claro, tú sabes. ¿La pastora qué le dijo? ¿Que estaba loco? Al principio. Sí. Al principio sí me dijo eso. De hecho, yo no tomé la decisión ya determinante hasta que ella me dijo un día, dedícate a lo que Dios te ha hablado, que yo voy a estar contigo. Cuando ella tiene esa convicción, yo tomé esa decisión, porque también Dios obviamente le habla a ella. Pero el tema en esto de la vida de fe es simple y llanamente darnos la oportunidad de hablar con Dios, darnos la oportunidad de leer la Biblia, la palabra de Dios, sea cual sea la concepción religiosa de cada quien. Y Dios te hace sensible a su sentir, a su voluntad. Y es algo que cada persona tiene su propia experiencia con Dios, que somos completamente diferentes. Pero en aquella época yo recuerdo que ya no podía estar más como solamente dedicado a la empresa o al trabajo, sino que ya en mi corazón había un deseo de hablar con la gente, de ayudar a las personas, de dedicarme por entero a compartir el amor de Jesús con las personas y de plantear la oportunidad para que otras personas pudieran alinear su vida a la buena voluntad de Dios, y fruto de eso. ¿Cuántos feligreses tienen ustedes? Hoy la Iglesia Misión Paz a Naciones, iniciando con 4 personas hace 18 años, cuenta con 25,000 miembros. Tenemos 34 sedes en Colombia. Hacemos parte de un trabajo comunitario a nivel nacional, de una organización que llamamos Coalición Apostólica de Colombia, y tengo un trabajo a nivel mundial, siendo parte de la junta directiva del doctor Yonggi Cho en Seúl, Corea. Somos 24 miembros de esa junta y hay conmigo dos pastores colombianos que estamos en esa junta. ¿Es verdad que ustedes odian a los gays? La situación de odio es inadmisible en cualquier corazón. El aborrecer, el odiar, es algo que no puede estar en ningún corazón. ¿Hay gays en su iglesia? Sí, señor. Pero yo seguramente me expresé mal, pero no hay como un rechazo, no hay como una... que ustedes no admiten que esa condición sexual exista. El amor está por encima del rechazo. Cuando hay amor, todas las situaciones del ser humano, cualquiera sea la situación, se trasladan a un tema de respeto y aceptación y acompañamiento. ¿En qué es lo que ustedes no están de acuerdo con los gays? Con el matrimonio gay. Okay. Cuéntenos. La individualidad e intimidad de cada persona, sus decisiones particulares y personales le competen a la persona. Pero cuando esas decisiones ya influyen en la transformación, en el cambio, en la modificación de la sociedad, sí nos inquieta profundamente. Porque tenemos que ser muy cuidadosos con el tema natural. O sea, la naturaleza misma habla. Ahorita hablábamos, por ejemplo, del medio ambiente o el ambiente natural. Cuando uno afecta el orden natural de las cosas, las consecuencias
son obviamente catastróficas. Entonces nosotros lo que enfocamos es el artículo 42 de la Constitución, que fue la expresión del constituyente primario año 1991, nos habla de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad que se conforma por la libre decisión de un hombre y de una mujer. Y consideramos que eso no debe ser afectado porque es la expresión de toda una democracia colombiana. Pastor, pues se nos agotó el tiempo, se nos fue más tiempo del previsto, pero era muy importante sobre todo conocer este análisis inicial que usted habla de por qué surgen estas iglesias. Mucha suerte en estas elecciones. Yo creo que usted es un nuevo senador de la República de Colombia, estoy absolutamente seguro. ¿Cuántos senadores más aspiran a sacar? Bueno, Colombia Justa Libre es el único partido que tiene como logosímbolo el león. Para eso lo digo, para marcar el 11 de marzo, tanto Senado como Cámara. Tiene 35 candidatos al Senado, tiene 6 candidatos a la Cámara de Bogotá. ¿Cuántos van a sacar senadores? Pero tiene 6 candidatos a Cámara del Valle y 13 candidatos a Cámara de Bogotá. A nivel de Senado aspiramos como mínimo a tener entre 16 a 20 senadores. Esa es nuestra meta retadora, desafiante. ¿Y van a tener candidato para la presidencia de la República? Bueno, esas son, como no somos un partido todavía, nosotros no tenemos ahorita un candidato porque no tenemos para dar un aval para un candidato presidencial. Pero bueno. Pero nuestra postura frente al tema presidencial la daremos a conocer después del 11 de marzo. Vamos a entrar a una convención nacional que haremos después del 11 de marzo. Y después de esa fecha entramos en reflexión, en análisis, en acercamientos con todos los candidatos. Y luego, obviamente, la opinión pública sabrá de nuestra postura frente al tema presidencial. Hagamos un guarismo, pues, aquí entre nos. Aquí. ¿Cuántos votos cree usted que va a sacar Colombia Justa Libres? Nosotros calculamos como mínimo entre 1,5 millones y 2 millones de votos. O sea que ustedes, esa votación de ustedes va a ser definitiva cuando se trate de apoyar a cualquier candidato a la presidencia. Sí, claro, sí, claro. Okay. Y eso es lo importante. Lo veo muy cerca al centro democrático. Bueno, nosotros definimos una línea completamente autónoma, independiente de todos los partidos, respetando la expresión del pueblo colombiano en cada uno de ellos, pero nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia autonomía, y aunque sabemos que lo mínimo es sacar 500.000 votos, sí vamos por ese 1,5 millones, 2 millones, porque creemos que Colombia, la Colombia creyente, honesta, trabajadora... ¿Apoyarían al centro democrático, pastor? Nosotros vamos a acompañar seguramente en las decisiones, más bien, es que se la pongo así. Dependiendo de los resultados del 11 de marzo, ¿acompañamos o nos acompañan? Ah, claro. Entonces, porque nosotros no queremos, por eso es que la lista no está cerrada, porque nosotros no, estamos cansados del mesianismo político, donde se considera que tal líder va a ser la respuesta para Colombia. No, ese es un trabajo de la comunidad colombiana, y por eso son las banderas y las propuestas, porque lo nuestro es una visión de nación, a largo aliento, no coyuntural, sino a largo aliento, para darle a Colombia, a nuestras nuevas generaciones, más que elecciones, son nuestras generaciones las que están en juego. Después del 11 de marzo tendremos al senador John Milton Rodríguez aquí en Mario Fernando Piano y nos indicará si va a seguir a uno de los candidatos a la presidencia o uno de los candidatos a la presidencia va a seguir al nuevo partido Colombia Justa Libres que tiene el León. Pastor, un gusto, como gracias. Siempre. Muy amable. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y hasta una nueva oportunidad. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger.